Hola, queridos niños y niñas. Nos encontramos una vez más en una clase de lenguaje. En esta ocasión vamos a ver el contenido o el texto, la fábula. ¿Qué textos o qué fábulas conocen ustedes? ¿Han visto alguna vez alguna fábula? Me gustaría que estas preguntas las fueran respondiendo en su cuaderno de lenguaje. Este es el texto número 3. Habíamos visto anteriormente la noticia y el cuento y cómo estos ciertos tienen una estructura. Hoy el objetivo de esta clase es identificar la estructura de la fábula y a partir de ella escribir una con todas sus partes. Entonces vamos a analizar, ¿cierto?, cómo es una fábula para luego escribir una, ¿cierto?, teniendo en cuenta estas partes. La fábula es un texto narrativo breve. Ya nos cuenta una historia. Narrativo significa que hay un narrador. Como por ejemplo, esta fábula que habla del león y los 4 bueyes. Dice así: 4 bueyes que siempre pastaban juntos en los prados se juraron eterna amistad. Cuando el león los atacaba, se defendían tan bien juntos que jamás moría ninguno. Viendo el león que al estar unidos no podía más que ellos, pensó una forma de molestarlos entre sí, diciendo a cada uno en particular que los otros murmuraban de él y lo aborrecían. De esta manera logró infundir sospechas entre los bueyes, de tal manera que al fin rompieron su alianza y se separaron. Entonces el león los fue matando uno a uno. Antes de morir, el último buey exclamó: «Solo nosotros tenemos la culpa de nuestra muerte, pues creyendo los malos consejos del león, no hemos permanecido unidos, y así le ha sido fácil devorarnos. La unión da la fuerza hasta los débiles». Entonces ahí tenemos una historia breve, ¿ya? Si nosotros podemos identificar algunos personajes, a ver, entre los que ustedes ven o escucharon, ¿qué personajes tenemos? Pero que también lo vayan escribiendo en su cuaderno. ¿Qué característica tiene esta fábula? ¿Es larga? ¿Es corta? ¿Y cuál sería la moraleja de esta fábula? El propósito de una fábula, niños y niñas, es enseñar, dejar una enseñanza, una moraleja. Ya en el caso de esta fábula que leí recién, la unión da la fuerza hasta los débiles. Ya porque vimos, ¿cierto?, que el león pudo desunir con sus malos comentarios a los bueyes y así fue que él pudo devorarlos. Pero antes, ¿cierto?, en el inicio de esta historia, de esta fábula, ellos estaban unidos y el león no había podido devorarlos. Entonces, todas las fábulas nos van a dejar alguna enseñanza que tiene que ver con algún valor. Puede ser la amistad, la unión, la honestidad, la sinceridad, ¿cierto? Y nos dejan alguna enseñanza de cómo nosotros debemos ser en la vida, ¿ya? Decir la verdad, por ejemplo, ser responsables, ¿ya? Porque de alguna manera, si nosotros no tenemos estos valores en la vida, ¿ya?, nos pasa la cuenta, ¿ya? Entonces, además de dejarnos una enseñanza, los personajes de una fábula generalmente son animales. Toman la condición de los seres humanos, actúan como nosotros, hablan, realizan acciones. Esto se llama personificación, niños. Vayan escribiendo cada parte de este PowerPoint en su cuaderno. Como les decía, si yo le doy una característica de un ser humano a un animal, como por ejemplo reír, llorar, la tortuga era, por ejemplo, en este caso, no sé si recuerdan la fábula de la liebre y la tortuga era paciente y la liebre era segura de sí misma. Creía, ¿cierto?, que ella iba a ganar la carrera,
¿cierto? Pero se confió tanto que la tortuga, ¿cierto? El personaje que menos esperamos que iba a ganar, ganó, ¿cierto? Porque perseveró en la carrera. Entonces, son actitudes de seres humanos, porque sabemos que los animalitos no tienen estas características. ¿Qué le sucede a los personajes en una fábula? Al inicio se encuentran en una posición diferente que la del final de la historia. Uno está por encima del otro, pero al final se invierte la situación. Sabemos, ¿cierto?, que en una fábula ya tenemos una situación de equilibrio en donde todo está bien. Aparece un personaje, ¿cierto?, que este equilibrio lo desarma. Hay una situación de desequilibrio, como por ejemplo el león que se vistió de oveja, ¿cierto?, para poder comerse a un rebaño o una de las ovejas que estaba en el corral. Pero esta situación, ¿cierto?, del lobo cambia en el momento, ¿cierto?, que viene el granjero, ¿cierto?, el pastor de ovejas, y pensando que esta era una oveja, lo mata. Entonces, si bien el lobo casi cumple su objetivo, no lo logra puesto que hay un pastor que lo asesina. Entonces, de eso se trata cuando dice que un personaje está por encima del otro, pero al final se invierte la situación. ¿Ya? Ahora, niños, vamos a ver la actividad de esta clase. Bueno, amigos y amigas, la actividad de esta clase consiste en 2 partes. En la primera parte ya vamos a planificar la escritura de una fábula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en nuestro cuadernito, vamos a pensar qué animales estarán en mi fábula. Ya puede ser el animal que a usted le guste, un león, un lobo, una oveja, un pajarito, un águila, un búho, el animal que usted quiera, un perrito, un gatito, ya lo que usted quiera como animal. Vamos a crear un conflicto entre los animales de mi historia, ¿ya? La idea es que ustedes creen una fábula auténtica. No busquen en internet para crear esta fábula, ni en ningún libro. No puede ser una fábula que ya esté creada. La idea es que usted vaya pensando y sea su propio autor de su escritura. Entonces, tenemos los animales, tenemos el conflicto y vamos a pensar qué enseñanza quiero dejar en mi fábula. Recordad que esta enseñanza va al final de la historia. Y por último, ¿cierto? Ya que tengo los animales, el conflicto y la enseñanza, voy a escribir una fábula breve a partir de los pasos anteriores. ¿Ya? Vuelvo a repetir aquí en el paso número 2, en la parte de la actividad número 2, que la fábula no puede ser de internet ni de libros, debe ser auténtica y creada por el alumno. Entonces, ¿qué material voy a necesitar? Una hoja de oficio, carta o cartulina. Vamos a hacer unos dobleces, son 3 dobleces con tipo tríptico. Ya esto se llama friso. Y vamos a usar letra ligada para escribir. Respetaremos los puntos y comas y realizaremos dibujos que representen a los personajes. En la parte de afuera ya de mi texto, ya yo voy a tener ya una portada en donde va a ir el título y el dibujo de la fábula, también, ¿cierto?, junto a su nombre, ¿ya? Recuerden que todas estas guías después las vamos a recolectar, así que tienen que irlas guardando en una carpetita, ¿ya? Esto ya es la parte de afuera de mi texto. Adentro, ya, yo voy a tener, ¿cierto? En los 3 dobleces, voy a hacer en el primero, voy a hacer el inicio ya de la fábula, en donde yo voy a presentar a los personajes, el lugar donde a lo mejor están conversando, donde están viviendo.
puede ser el bosque, el lago, el mar. ¿Ya? ¿Qué otros ambientes físicos conocemos? Ahí tenemos que ir pensando. Y la situación de equilibrio de la historia. Eran amigos, ya eran esposo y esposa, navegaban, ¿cierto?, en un río, ya alguna situación en la que estaba todo en calma. En el desarrollo vamos a escribir un conflicto entre los personajes que nosotros presentamos en la primera parte. ¿Ya? Entonces, existe un conflicto que produce un desequilibrio en la historia. ¿Ya? Estos dos amigos discutieron por alguna razón. El esposo y la esposa ya se enojaron, ¿cierto? O sucedió algo que los enemistó. O alguna cosa, ¿cierto?, que yo crea que pueda ser un conflicto entre las relaciones de dos personas o tres personas, ¿ya? Y en el cierre, en la última parte del doblez que yo hice, ¿cierto?, vamos a tener la situación de conflicto que se soluciona y existe una enseñanza final, una moraleja. Niños, y en el espacio de abajo, ¿cierto?, donde yo dejé, voy a hacer un dibujito, porque recordemos que la fábula es breve, por lo tanto no voy a extenderme tanto. Ya esto yo se los voy a pedir, ya que esté guardadito en una carpeta. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esta actividad, espero que me escriban en los comentarios del canal de YouTube. Voy también a subir una foto, ¿cierto?, de un ejemplo de lo que yo quiero que ustedes realicen, ¿ya? Para que lo puedan ver cómo quiero que yo quede este producto final. Entonces vamos a recordar que en esta clase aprendimos que la fábula está compuesta, ¿cierto?, o tiene una estructura de un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ya? Y sus partes también, ¿cierto?, están compuestas por personajes, que la mayoría del tiempo son animales. Hay un conflicto y en el cierre, ¿cierto?, tenemos una moraleja que nos habla, ¿cierto?, y nos refuerza algún valor, que puede ser el amor, la amistad, la sinceridad, la responsabilidad. ¿Ya? Usted vaya pensando en lo mejor en alguna situación de la vida cotidiana. O, como decía la primera fábula que leímos, ¿cierto?, que era de un león, ¿cierto?, que desunió a 4 bueyes y fueron devorados porque ellos, ¿cierto?, creyeron a las mentiras del león. Entonces, vamos pensando en qué situación a lo mejor yo puedo representar en mi fábula. Espero que tengan éxito en esta actividad. Confío en que les va a salir muy, muy bien. Muchos cariños y saludos. Espero que puedan lograrlo. Saludos.